Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre las afasias. Las afasias son las principales alteraciones del lenguaje debido a una lesión en un área específica del cerebro y se caracteriza por errores de la producción verbal, alteración de la comprensión y denominación del lenguaje. Las afasias se definen como una pérdida o alteración adquirida, ya sea por un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefalocraneal. En ocasiones se puede desarrollar lentamente por presencia de un tumor cerebral. El trastorno deteriora la expresión y comprensión del idioma, la lectura y la escritura como tal. Las afasias se clasifican según el sitio de la lesión. La afasia de Broca se caracteriza por un habla lenta, laboriosa y poco fluida. Cuando se intenta mantener una conversación con un sujeto con este tipo de afasia, a la mayoría de las personas les resulta difícil no intentar ayudarle sugiriéndole las palabras que obviamente está intentando pronunciar. Las características básicas de la afasia de Broca incluyen una producción verbal no fluente, caracterizada por frases incompletas y con simplificaciones sistemáticas, frases reducidas, alteraciones en la prosodia y dificultades en la articulación. Se ve afectada por lesiones que involucran al córtex frontal lateral del hemisferio izquierdo, córtex frontal adyacente, incluyendo habitualmente la zona prerolándica inferior, extendiéndose hasta la ínsula y la sustancia blanca. A continuación, veremos un ejemplo. Hacer mañana, en la mañana. Caminar perro. Caminar perro. No, lo que vamos a hacer es a sacar a caminar el perro. Caminar perro. Y en la tarde, ¿qué vamos a hacer? Libros, dos mesas. Libros, mesa. Lo Libros. que vamos a hacer es arreglar los dos libros que están encima de la mesa. Libros, dos mesas. Como podemos ver en el ejemplo, la fascia de Broca, este es uno de los ejemplos de la fascia de Broca donde las personas tienen una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Es común que las personas con afasia de Broca tengan debilidad en el parálisis del brazo y la pierna derecha. La afasia de Wernicke se caracteriza por una pobre comprensión del habla y la producción de un habla sin sentido. Al contrario que en la afasia de Broca, en la de Wernicke el habla es fluida y no elaborada. El sujeto no se esfuerza por articular las palabras ni parece seleccionarlas, pero introduce parafasias fonémicas y semánticas. Las personas con este tipo de afasia, por lo general, no parecen ser conscientes de su déficit. Su déficit de comprensión les impide darse cuenta de lo que dicen y oyen, carecen de sentido. Los pacientes con afasia de Wernicke presentan dificultades en la denominación. También es frecuente la alteración de la lectura y la escritura. En cuanto a la lectura, los pacientes afectados por este tipo de afasia presentan dificultad en la asociación de palabras escritas con su significado o sonido, o incluso llegan a tener dificultad en la identificación de letras o reconocimiento de las letras por su nombre. La afasia de Wernicke está consistentemente asociada a lesiones en el tercio posterior de la circunvalación temporal superior. A menudo también incluye el córtex auditivo primario, áreas del lóbulo parietal, incluyendo el giro angular y el giro supramarginal, o también la sustancia blanca. A continuación, veremos un ejemplo. La mamá nos manifiesta que de un tiempo para acá ella está hablando demasiado rápido, está interrumpiendo a las demás personas, dice palabras incoherentes, aunque Alexandra dice que las está diciendo correctamente, pero las otras personas dicen, bueno, que qué es lo que está hablando sin sentido. Incluye palabras en las frases que no corresponden, entonces vemos que está teniendo un problema en el habla y en la comprensión de lectura. La fase de conducción se caracteriza por un habla fluida e inteligible, una comprensión relativamente buena, pero una escasa capacidad de repetición. Las personas con afasia de conducción pueden repetir sonidos del habla cuando los oyen, solo si estos sonidos tienen significado. Los síntomas de la afasia de conducción indican que las conexiones entre el área de Wernicke y Broca parecen tener un papel importante en la memoria a corto plazo de las palabras y de los sonidos del habla acabados de oír.
Las características de la afasia de conducción son habla fluida pero con parafasias fonémicas, comprensión relativamente normal, importante alteración en la repetición verbal, alteración en la denominación, lectura y escritura alteradas con variación entre los pacientes. La afasia de conducción suele presentarse tras lesiones en sustancia blanca, fascículo arqueado longitudinal superior, de conexión entre áreas de Broca y de Wernicke, con localización frecuente en región supramarginal o inferior del lóbulo parietal. A continuación, veremos un ejemplo. Te entiendo. Hoy vamos a hacer un dictado, bueno, entonces vas a escribir de acuerdo a lo que yo te diga, ¿está bien? Entonces vamos a empezar, bueno, vas a escribir por favor, el agua es condicionada para la vida de diferentes seres vivos donde se incluyen elementos naturales. Ahora, Margarita, por favor, me vas a leer lo que acabas de escribir, por favor. Un momento. El agua es acondicionada para la vida de diferentes seres vivos. Se excluyen los elementos naturales. Muy bien, vamos mejorando, veo que ya has escogido mejores palabras. ¿Tú qué piensas del agua? ¿Qué crees? ¿Es importante? Yo opino que sí, que es importante, ya que esa agua ya es importante para los seres vivos. Bueno, eso es muy... La afasia global es la forma más grave de afasia, ya que es una combinación de las manifestaciones de la afasia de Broca, Wernicke y de conducción. Los pacientes con afasia global pierden completamente la capacidad de comprender el lenguaje, formular el habla y repetir frases. Sin embargo, pueden conservarse otras capacidades como el habla no deliberada, hábitos como contar o decir los días de la semana y la capacidad de cantar melodías ya conocidas. Las características principales de la afasia global son el lenguaje espontáneo reducido o ausente con presencia de estereotipías, comprensión alterada, repetición y denominaciones alteradas, lectura y escritura alteradas. La causa de la afasia global es una lesión que involucra el área perisilvania del hemisferio dominante para el lenguaje. La lesión incluye la región frontal inferior posterior, área de Broca, la región temporal posterior superior, área de Wernicke, así como el córtex auditivo, la ínsula y los ganglios basales. A continuación, veremos un ejemplo. Eliana, buenos días. ¿Cómo estás? No. ¿Puedes decirme tu nombre completo? No. No. Vale. Vamos a hacer una actividad. Yo te voy a mostrar dos números y tú me vas a decir cuál de esos dos números es tu edad. ¿Vale? ¿Cuál de estos dos números es tu edad? No. ¿30 es tu edad? No. ¿Estás segura que es tu edad? No. Muy bien. 22 es tu edad. Ahora
Vamos a probar tu lenguaje automático, que es la última parte del lenguaje que se pierde. Vas a repetir después de mí. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5, no. Muy bien. El modelo de Wernicke predice que las afasias pueden ser causadas no solo por una lesión de los componentes del sistema del lenguaje, sino también por zonas y vías que conectan los componentes del resto del cerebro. Las afasias transcorticales incluyen la afasia motora transcortical, la afasia sensorial transcortical y la afasia mixta transcortical. Los pacientes con afasia motora transcortical no hablan con fluidez, pero pueden repetir incluso frases muy largas. La comprensión auditiva está relativamente preservada, a pesar de que en la evaluación pueden apreciarse ciertas alteraciones de esta función, especialmente cuando se trata de información sintácticamente compleja. Las características de esta afasia son reducción del lenguaje espontáneo, repetición de frases normal, lectura en voz alta preservada, comprensión relativamente preservada, escritura alterada. La afasia motora transcortical presenta lesión en el área frontal dorso-lateral izquierda, una parcela de la corteza asociativa anterior y superior del área de Broca, aunque puede haber un daño sustancial en la propia área de Broca. La afasia motora transcortical también puede ser el resultado de lesiones corticales y de sustancia blanca en las regiones prefrontales y premotoras que se hallan alrededor del operúnculo central. A continuación, veremos un ejemplo. Almorzar. Mañana, almorzar. ¿Qué quieres almorzar? Almorzar. Almorzar mañana. Almorzar. Vamos a salir a pasear. Pasear. Almorzar y pasear. ¿Quieres salir a pasear? Pasear. Como observamos en el video, la afasia transcortical motora se produce una reducción de la inactividad para hablar, acompañada por fenómenos asociados a la repetición y la limitación de palabras pronunciadas por otras personas o por una misma principalmente. Las personas con afasia sensorial transcortical tienen un habla fluida con deficiencia en la comprensión y encuentran enormes dificultades para la denominación de los objetos. La producción verbal a menudo está contaminada por parafasias y el discurso es poco coherente. La comprensión lectora también está muy afectada. Las características de esta afasia son lenguaje fluido con parafasias, comprensión alterada, lectura y escritura alteradas, repetición preservada con tendencia a la escolalia. La afasia sensorial transcortical se relaciona con lesiones en la zona limítrofe cortical posterior, especialmente entre el territorio de la arteria cerebral posterior y media. En la mayoría de los casos, la lesión se localiza en la zona parietotemporal posterior del área de Wernicke, con extensión a nivel inferior y posterior. A continuación, veremos un ejemplo. Quiero comentarte, Mónica, que hay algo que ha venido pasando frecuentemente. De pronto yo no me había dado cuenta, pero las personas que están a mi alrededor me hicieron caer en cuenta la falencia que estoy teniendo. Y es que en el momento en que estoy en público, estoy con mi familia o con mis amigos, tratando de tener una conversación completa, de un momento a otro se me olvida qué es lo que quiero decirle, porque la palabra se me va. Entonces, ya ha pasado varias veces, las personas tienen que recordarme qué es lo que quiero decir, y a veces son frases sencillas o son cosas cotidianas. Entonces sí me parece como raro. Quisiera saber si eso es normal, si a todo el mundo le pasa o solamente le está pasando a mí, porque pues obviamente que yo no me había dado cuenta, pero ya ha sido muy frecuente que ellos me digan a mí tal cosa, mira, es esto. Entonces quisiera saber si a qué se debe o por qué es. Podemos dar que está sufriendo de una afasia transcortical sensorial.
La afasia mixta transcortical hace referencia a un trastorno poco frecuente y caracterizado por un aislamiento de la zona del lenguaje que puede ser considerado similar a la afasia global, excepto por la buena capacidad de repetición. Se caracteriza por una producción verbal no fluida y una alteración de la comprensión auditiva, pero con una capacidad de repetición relativamente conservada con presencia de colalia. La denominación, la lectura y la escritura también están alteradas. La afasia sensorial transcortical se relaciona con lesiones en la zona limítrofe cortical posterior, especialmente entre el territorio de la arteria cerebral posterior y media. En la mayoría de los casos, la lesión se localiza en la zona parietotemporal posterior del área de Wernicke con extensión a nivel inferior y posterior. A continuación, veremos un ejemplo. Hola Laura. Hola Laura. Hola Laura. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás? Un día, caballos cansados, dormidos. En la afasia nómica, el habla de los sujetos es fluido y gramatical, y su comprensión excelente, pero tienen dificultades para encontrar las palabras apropiadas. Las personas con afasia nómica pueden entender lo que le dicen otras personas, y lo que dicen ellos tiene sentido, aunque a menudo dan rodeos para expresar lo que quieren decir. Las características fundamentales de la afasia nómica son habla fluida con pausas frecuentes, comprensión preservada, repetición preservada, denominación muy alterada, comprensión lectora y escritura relativamente preservadas. La anomia se ha definido como una amnesia parcial para las palabras. Puede producirse por lesiones de las regiones tanto anteriores como posteriores del cerebro, pero solo las lesiones posteriores producen una anomia fluida. La localización más probable de lesiones que causan anomia sin los otros síntomas de afasia, como déficit de comprensión, agramaticalidad o dificultades articulatorias, es el lóbulo temporal o parietal izquierdo, generalmente sin que se vea afectada el área de Wernicke. A continuación, veremos un ejemplo. Bueno, en estos momentos vamos a generar un tipo de terapia pues para poder verificar si efectivamente usted cuenta con la enfermedad de la afasia nómica. Entonces, usted es tan amable, ¿me podría decir los números del 1 al 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora, voy a describirle unos objetos, voy a mostrarle unos objetos y usted me va a indicar pues qué es cada objeto. Ok. Indíqueme por favor qué es esto. Sirve para guardar tarjetas, dinero, se me va, dinero, tarjetas, documentos, no se me da el nombre. No lo recuerdo. No. Perfecto. Muchas gracias, eso fue todo por el video de hoy.